estudio en esta carta, la carta a los Hebreos, y vamos a continuar en el capítulo 3 y vamos a estudiar juntos en esta mañana los primeros 6 versículos de este capítulo 3 de Hebreos. Y lo que vamos a hacer, hermanos, es adorar al Señor. No simplemente vamos a leer su palabra y estudiarla, que es mucho, ¿verdad? Pero lo que realmente vamos a hacer, debiera ser la intención de nuestro corazón esta mañana, es adorar a Dios, honrarle por medio de escuchar lo que Él tiene que decir y obedecerle, porque Él es nuestro Dios, porque lo que Él dice es verdad y porque lo que Él dice es lo que necesitamos. Así que vamos a leer juntos en esta mañana Hebreos capítulo 3, versículos del 1 al 6. Dice así: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, el cual fue fiel al que le designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque él ha sido considerado digno de más gloria que Moisés, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Y Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Vamos a pedirle al Señor, por medio de una oración, que Él guíe nuestra meditación en esta mañana. Padre nuestro, queremos darte gracias porque una vez más tenemos este privilegio, este regalo tuyo de poder abrir tu palabra juntos. Quizás no lo valoramos lo suficiente. Quizás no pensamos que hay muchos hoy en día que quisieran poder estar en nuestro lugar, pudiendo estudiar la palabra con libertad, pudiendo venir a un lugar con la puerta abierta para juntos escuchar y meditar en tu palabra. Y nosotros, Señor, tenemos este privilegio tan fácil como dejar cualquier otra cosa que no tiene valor en comparación con tu palabra y contigo, y venir con otros creyentes a escuchar tu voz perfecta. Señor, ayúdanos a valorar tu palabra y sobre todo ayúdanos a valorar a tu Hijo, aquel que fue fiel, aquel que es el constructor de la casa, el redentor de los salvos, de los creyentes, aquel que nos salvó con poder, aquel que merece toda gloria. Y Señor, te pedimos que en esta mañana nuestra meditación sea agradable a ti, que nuestra meditación esté solamente basada en tu palabra y que tu Espíritu nos guíe a cada uno, al que enseña y al que recibe la enseñanza, para que juntos te exaltemos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Es el primer domingo del año y esta es la época en que volvemos a hablar de los propósitos de Año Nuevo, ¿verdad? Intenciones y deseos de hacer algo o de dejar de hacer algo porque pensamos que esto va a beneficiarnos en nuestra vida. Buenos propósitos que revelan quizás nuevas ilusiones o viejas luchas. El comienzo del año nos sirve como un punto de inflexión, como un nuevo punto de partida en aquello que consideramos importante en nuestra vida. Buenos propósitos, como uno que leía estos días en un periódico digital humorístico. El titular decía:
ir al gimnasio a darse de baja ya es el principal propósito del año nuevo de los españoles. Bueno, además de propósitos cómicos, también están los más comunes, ¿verdad? Yo le pido al 2019 salud y trabajo. Es el más repetido. Ya sea obreros, políticos, deportistas, jóvenes, mayores, hombres, mujeres. Lo más importante es tener salud, tener dinero, tener estabilidad, tranquilidad. Queremos aquello que valoramos, aquello que apreciamos y aquello de lo que tampoco tenemos garantía. Luego hay otros deseos quizás secundarios que también valoramos, pero ¿cuál sería un propósito más considerable y conveniente para los creyentes? En esta mañana del primer domingo del año, con nuestro primer sermón del año como iglesia, quisiera proponeros un propósito más valioso y duradero. El propósito de conocer más a Cristo. El propósito de confiar más en Cristo. El propósito de confesar más a Cristo. Y al acercarnos a este pasaje que hemos leído en Hebreos capítulo 3, os daréis cuenta que realmente este no es mi propósito, sino el propósito del autor de esta carta. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús. Considerad a Jesús. Es una invitación para todos nosotros, una exhortación a la que haremos bien en atender y apreciar. Considerar a Cristo y vivir de acuerdo a su gloria y su hermosura. Creo que es el mejor propósito que podemos tener, y no solo para este año, sino para el resto de nuestra vida. Cuando el autor de esta carta hace esta exhortación, él está pensando en aquellos a quienes se dirige, obviamente. Y el hecho de que les llame a considerar a Jesús, bueno, es una evidencia de que seguramente no estaban considerando a Jesús. Por lo menos no le estaban considerando correctamente. A lo largo de esta carta a los hebreos podemos ver la preocupación del autor por estos judíos que habían conocido a Cristo, que le habían confesado como Salvador, pero algunos de ellos, ante las presiones sociales de la religión y la tradición, estaban volviéndose atrás. Y el autor les advierte con firmeza. Pero el autor también les advierte con un corazón pastoral acerca del peligro de volver a confiar en aquello que no salva. El peligro de confiar en sus propias costumbres y tradiciones, algunas que tenían su origen en la ley de Moisés, pero que habían sido dadas para revelar que en realidad nadie se salva por medio de la ley. Nadie es capaz de vivir de una manera perfecta de acuerdo a lo que Dios exige, a lo que Dios demanda. Y la palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos recuerda que la ley no fue dada para salvar, sino para demostrar, para evidenciar la necesidad de un Salvador. Otras costumbres y tradiciones religiosas que seguían ni siquiera estaban basadas en la palabra de Dios. Jesús dijo que eran doctrinas de hombres. Y algunos estaban dejándose llevar por aquellos que promovían la obediencia a esas doctrinas como el medio para la salvación. Esta es la situación de aquellos a los que el autor a los hebreos les escribe. El autor está genuinamente preocupado por el hecho de que algunos podían estar engañados, pensando que eran salvos y no lo eran.
Ya lo vimos en el capítulo 2, en el versículo 1, el autor les dice: debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y luego en el capítulo 6 encontramos otra de estas advertencias, esta preocupación del autor a los hebreos. En el capítulo 6, en el versículo 4, dice: porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y le exponen a la ignominia pública. ¿De quién está hablando aquí el autor? No está hablando de creyentes que dejaron de ser creyentes. Eso no es posible, como veremos más adelante también. Está hablando de unos que afirmaron ser creyentes, que pudieron gustar de la enseñanza de la palabra de Dios, que la escucharon, que pudieron disfrutar de la comunión de los creyentes, que pudieron aún ver, comprobar lo que el Espíritu de Dios hace en las personas, pero que ellos mismos realmente no confiaban en el sacrificio de Cristo a su favor y realmente no se habían arrepentido. Y por eso el autor habla de esta manera tan severa. Es imposible renovarlos otra vez. ¿Por qué es imposible? No es que para Dios sea imposible, sino que estas personas que se creen salvos a su propia manera están en ese engaño, y en ese engaño es imposible que sean salvos. Hay otra advertencia más en esta carta, en el capítulo 10, versículo 26, hablando de aquellos que otra vez confesaban a Cristo como Salvador, pero no tenían ningún problema en vivir en pecado. Y el autor les advierte: si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, después de haber sido expuestos al Evangelio de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto más castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado el Espíritu de gracia? Esto es serio, hermanos. Esto es algo peligroso. Algo en lo que muchas personas hoy en día viven, creyendo que Dios les va a salvar por su manera de creer, por su manera de vivir, por su manera de hacer. Todo eso que es un desprecio a Cristo. Y ante el peligro de este engaño, ante la terrible desgracia de despreciar el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz, y ante la posibilidad de desviarse de aquel por medio de quien Dios ha hablado en los últimos días, el autor a los hebreos les llama a considerar a Jesús, a considerar cuidadosamente a Jesús. Es una seria advertencia, porque es una realidad terrible el que uno piense que es cristiano cuando no lo es. Como afirma correctamente el pastor Miguel Núñez, hay una cosa peor que no ser cristiano, y es no serlo y creer que lo eres. Hay una cosa peor que no ser cristiano, y eso es creer que eres cristiano y no lo eres. Ahora, por otro lado, y vemos que este es el interés del autor a los hebreos aquí, porque él sabe que algunos se están desviando, pero sabe que hay otros que tienen dudas, que creen en Jesús pero tienen dudas. Y cuando uno tiene dudas, y cuando uno sufre las consecuencias de vivir confiando en Cristo en un mundo que vive en contra de Cristo, no es fácil nadar contra corriente.
cuando es así, ¿no es de gran ánimo encontrar en tu vida pruebas de que tu confianza en Cristo es auténtica? Claro que sí. Claro que nos anima a ver en nosotros pruebas de que Dios está actuando en nosotros y de que Cristo es realmente nuestro Salvador y nuestro Señor y que confiamos en Él. Y es lo que vemos en este pasaje. Es una advertencia para los que no se toman en serio a Cristo. Y es una exhortación también para tomarse a Cristo más en serio. En este pasaje, en Hebreos capítulo 3, encontramos dos pruebas convincentes de que nuestra confianza en Cristo es evidente. Dos pruebas que te ayudarán a comprobar la autenticidad de tu confianza en Cristo. Este texto te permite examinar si tu confianza en Cristo es auténtica o es aparente. Estas dos pruebas, este pasaje, te guiará a una reflexión profunda en cuanto a cómo estimas a Cristo en tu vida. Y esa es la pregunta que nos debemos hacer en esta mañana. Es la pregunta que tienes que hacerte ahora mismo, en tu mente y en tu corazón. ¿Estimas a Cristo? ¿Consideras a Cristo? ¿Confías en Cristo? Dos pruebas que te ayudarán a comprobar la autenticidad de tu confianza en Cristo, para que no te engañes a ti mismo, para que pongas toda tu atención en aquel que merece toda nuestra atención. La primera prueba de que tu confianza en Cristo es evidente es si consideras a Cristo correctamente. Esa es la primera prueba, si tú consideras a Cristo correctamente. Versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Considerad a Jesús. Considerad es el verbo principal en este pasaje, en estos 6 versículos que hemos leído. ¿Y qué significa este verbo? Bueno, este verbo significa poner la mente en algo, fijar la mirada. Tiene que ver con una observación continua. Tiene que ver con apreciar, con estimar. Es la misma palabra que Santiago utiliza cuando nos invita a considerar cuidadosamente la palabra de Dios. Considerad a Jesús. Al ser un imperativo, esta exhortación denota precisamente falta de atención o una atención deficiente, desviada. El autor llama a aquellos que han sido separados del mundo para Dios, hermanos santos, es de lo que está hablando, aquellos que han sido separados del pecado, separados del mundo, acercados a Dios por medio de este llamamiento celestial, este llamamiento que viene de arriba, aquellos que han sido llamados por Dios y para Dios. El autor les llama a que consideren a Jesús cuidadosamente y continuamente. Y es que, hermanos y hermanas, una consideración correcta de Cristo es fundamental para verificar si una persona ha comprendido la salvación. Y no solo eso, sino para verificar si uno ha confesado al Salvador correcto. Este es el argumento del autor aquí. Primero, una consideración correcta de la obra de Cristo. ¿Por qué digo de la obra de Cristo? Porque aquí el autor le describe como el apóstol y el sumo sacerdote de nuestra fe. Jesús es descrito como el representante de Dios ante los hombres, apóstol, y como el representante de los hombres en la presencia de Dios, sumo sacerdote. Primero, Jesús es el enviado de Dios, el Mesías prometido. Es lo que la palabra apóstol significa. Quizás te extrañe ver esta palabra referida al Señor Jesús, porque si lees la Biblia, si lees el Nuevo Testamento, normalmente escuchas la palabra apóstol al lado de Pablo, o de Pedro, o de Juan, o los apóstoles de Jesús.
Y no escuchas a Jesús ser llamado apóstol, pero es lo que la palabra significa. Y Él claramente fue enviado por Dios. Uno que ha sido enviado con una misión. Es de hecho lo que hemos estado recordando estos días pasados. Dios mismo, hecho hombre, el Verbo se hizo carne. Aquel que representa a Dios ante los hombres vino al mundo. Y Juan dice en su Evangelio, al principio, en su introducción, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Luego, al final de su ministerio, cuando está apenas a unas horas de morir en la cruz, Jesús mismo ora al Padre. En Juan capítulo 17 tenemos escrita esa oración del Señor Jesús, y Él ahí dice: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y Jesús dice: yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Ahí está Jesús el apóstol, enviado por Dios con una misión, la misión de dar vida eterna a los que tú le has dado, dice el Señor Jesús. Y Él glorificó a Dios, habiendo terminado la obra que el Padre le dio para que hiciera. Jesús es el enviado de Dios, el representante de Dios, el que da a conocer a Dios. Pero Jesús no es solamente eso. Su obra también incluye entrar en la presencia de Dios por nosotros, el sumo sacerdote. El mismo autor a los Hebreos nos lo explica en el capítulo 9, versículo 24, cuando dice: porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, he aquí, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y esta es la misión de Jesús, fue la misión de Jesús al venir al mundo: destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Apóstol enviado con una misión, sumo sacerdote, esa misión, el sacrificio de sí mismo para destruir el pecado. Es la descripción correcta de su obra. No vino para otra cosa, esto fue su prioridad. Él mismo lo dijo. No vino para dejar un buen ejemplo, no vino para ser un buen maestro, no vino para ser un radical entre los de su tiempo. Vino para destruir el pecado. Considera a Jesús, considera su obra, la obra que el Padre le encomendó, la obra que Él completó. Por eso el autor afirma en el versículo 2 que Jesús fue fiel al que le designó. En todo momento Jesús permaneció fiel a la voluntad del Padre. Aun cuando el diablo le tentó para que hiciese su propia voluntad, le enseñó todos los reinos, él le dijo: he aquí, te los doy todos si postrado me adoras. Jesús no cedió a la tentación. Esa no era la voluntad de Dios. Aun cuando estaba a punto de sufrir injustamente e intensamente en la cruz, oró en aquel huerto de Getsemaní pidiendo que se hiciera la voluntad del Padre. Él fue, como dice también el apóstol Pablo, obediente hasta la muerte. Desde su nacimiento hasta su muerte, Jesús permaneció perfectamente fiel.
Así es que pudo, por el sacrificio de sí mismo, destruir el pecado. Él pudo destruir el pecado porque el pecado no le podía destruir a él. Así es que Jesús, como dice también el autor de los Hebreos en el capítulo 7, versículo 25, es poderoso para salvar para siempre a los que se acercan a Dios por medio de Él. Por eso Jesús es el apóstol y sumo sacerdote, y dice ahí el autor al final del versículo 1, de nuestra fe. Literalmente nuestra confesión. Fe no es la mejor palabra ahí para traducir la palabra en el original. Profesión tampoco es la mejor palabra ahí para traducir la palabra en el original. La mejor palabra es confesión. Esa es la palabra. ¿Y qué significa esta palabra? Decir lo mismo. Significa decir lo mismo. Es decir, el que cree en la obra de Cristo está afirmando lo mismo que Dios dice acerca de la obra de Cristo. Es nuestra confesión, es nuestra convicción, es el fundamento de nuestra fe, es la garantía de nuestra salvación. Es como dice Pablo en Romanos capítulo 10, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo. Porque dice Pablo, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. No son simplemente palabras. Confesar con la boca es afirmar lo que Dios afirma en su palabra. Creer lo que Dios dice en su palabra. Lo que Dios dice acerca de Jesús. ¿Quién es Jesús? El Salvador que Dios envió. El único que podía destruir el pecado. Ahora, no se trata solamente de una consideración correcta de su obra, sino también una consideración correcta de su dignidad. Y aquí es cuando el autor introduce la figura de Moisés. Fijaos en el versículo 2, el cual fue fiel al que le designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. La primera prueba de que tu confianza en Cristo es evidente, es auténtica, es que consideras a Cristo correctamente, su obra y también su dignidad. Jesús, el Mesías, es comparado con el hombre más venerado en la religión judía. Ese era Moisés, aquel que nos dice la Biblia llegó a hablar cara a cara con Dios. Aquel a quien se le entregó la ley. De hecho, para los judíos, Moisés y la ley eran sinónimos. Y Moisés era venerado por los judíos. Bueno, aquí vemos que el autor tiene el suficiente tacto y respeto para introducir a Moisés hablando de su virtud como hombre fiel en toda la casa de Dios. Fijaos otra vez en el versículo 2, dice, el cual fue fiel, esto es Jesús, al que le designó, y ahora está la comparación, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Bueno, esto es una realidad. Dios mismo habló así de Moisés en Números 12, versículo 7. Esto se lo dijo a Miriam y a Aarón, la hermana y el hermano de Moisés. Les dijo, en toda mi casa, él, Moisés, es fiel. Cara a cara hablo con él, abiertamente y no en dichos oscuros, y él contempla la imagen del Señor. Dios mismo dijo que Moisés es fiel. No es para ponerlo en duda, ¿verdad? Moisés, además, también había sido enviado por Dios con una misión. Si leemos en el libro del Éxodo, vemos que Dios le llama a Moisés y le da misión de ir a liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Él fue también apóstol y fue fiel en eso. Y aunque vemos en la Escritura que su hermano Aarón fue el que fue constituido como el sumo sacerdote oficial, realmente Moisés llegó a interceder ante Dios por su pueblo, por lo menos en 2 ocasiones importantes. No sé si recuerdas el momento en el que después de salir de Egipto, Moisés sube al Monte Santo para recibir la ley de Dios y el pueblo se impacienta y le piden a Aarón que les haga otro Dios.
Y eso es una excusa para realmente vivir como vivían en el pasado. Querían volver atrás, a su vida de atrás en Egipto. Y se entregaron a la idolatría. Y se entregaron a la inmoralidad. Y llega un momento que Dios le dice a Moisés, mira, tienes que bajar porque este pueblo ya se ha desviado. Y efectivamente Moisés lo ve con sus propios ojos. Y ahí Moisés tiene que interceder ante Dios por su pueblo. Moisés, dice Éxodos 32:11, suplicó ante el Señor su Dios y dijo, oh Señor, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo que tú has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Y le pidió humildemente a Dios que tuviera misericordia de su pueblo, y Dios la tuvo. En otra ocasión, más adelante en la historia del pueblo de Israel, encontramos otro de esos momentos críticos en aquel pueblo. Moisés envía a 12 espías para observar esa tierra que Dios les había prometido, la tierra prometida. Estaban a punto de entrar ahí. Y estos 12 espías vuelven, 10 de ellos con un informe negativo, 2 de ellos con un informe, realista, pero confiando en Dios, en que Dios es poderoso. Aquellos 10 espías convencieron a muchos del pueblo, que empezaron otra vez a quejarse, a murmurar contra Dios, a murmurar contra Moisés y Aarón, a decir, ¿para qué nos traísteis hasta aquí? Para ahora morir en una tierra de gigantes. Ese era el pueblo de Dios. Y otra vez encontramos a Moisés intercediendo. Perdona, te ruego, la iniquidad de este pueblo conforme a la grandeza de tu misericordia. Números 14:19. Moisés fue enviado por Dios. Moisés intercedió por el pueblo de Dios y Moisés fue fiel a Dios en cuanto a su misión con su pueblo, con la casa de Dios. Y vemos que el autor dice esto: Jesús, el Mesías, fue fiel, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Pero aunque ambos fueron ejemplo de una sublime actitud hacia Dios, la actitud de la fidelidad, la lealtad, entre ellos hay una inmensa diferencia. Y de la misma manera que el autor es respetuoso obviamente con Moisés y realista, es íntegro en lo que dice Moisés, también dice algo que aquellos necesitaban escuchar. Cristo es considerado digno de más gloria que Moisés. El Mesías tiene más gloria que Moisés. ¿Por qué? Bueno, el autor les da una sencilla ilustración. Versículo 3, Él ha sido considerado digno de más gloria que Moisés, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa. El autor le recuerda a los receptores de esta carta que mientras Moisés fue fiel como mayordomo de la casa, el Mesías es el constructor de la casa. Moisés pertenecía a la casa, pero Jesús es el constructor de la casa. Y hermanos, es importante entender aquí que cuando el autor está hablando de la casa de Dios, está refiriéndose a personas. Se refiere a los redimidos de Dios. Así como podemos leer en la Escritura a veces los de la casa de David, y entendemos que no se refiere a la casa físicamente, sino a la familia de David. Aquí el autor está hablando de la familia de Dios. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, pero el Mesías es considerado digno de más gloria que Moisés porque Él es el constructor de la casa. Y el constructor tiene más honra que la casa. De manera que mientras Moisés es uno más entre los que Dios ha adoptado, es parte de la familia de Dios, el Mesías es aquel por medio de quien los que son familia de Dios han sido adoptados. ¿Entiendes la ilustración? Yo creo que es sencilla. Él es el constructor de la casa. Él es el que ha salvado. Por medio de Él es que somos parte de la casa de Dios. Y por lo tanto Él es digno de más gloria. Obviamente. Ahora, el problema de los hebreos, este problema de no darle a Cristo más gloria, la gloria que merece,
es un problema que vemos mucho hoy en día. Es un problema que vemos continuamente. A personas dando la misma gloria o más gloria a otros en vez de a Cristo. Cuando Cristo realmente no puede ser comparado con nadie. Solo hay un constructor de la casa. No hay varios constructores. Hay un constructor y los que son de la casa, somos de la casa. Y aun por muy fiel que Moisés había sido, que fue fiel, pero no fue perfectamente fiel como Cristo. Moisés no fue obediente desde el nacimiento hasta la muerte. Pero el caso es que no pueden ser comparados. Y hoy en día muchas personas se consideran cristianas, pero luego demuestran poner su confianza en la casa, o en los que son de la casa, o en los que dicen ser de la casa de Dios, en vez de poner su confianza en el constructor de la casa. Oh, hermanos, la gran ironía del cristianismo es que comenzó como un grupo de personas que seguían a Cristo, que le confesaban como único Señor y Salvador, y hoy en día un grupo mucho más numeroso, pero de personas que siguen una religión y confiesan la salvación por varios medios. Y no solo eso, sino que tienen varios señores. Lo cual significa que no tienen a Cristo como Señor. Ese es el gran engaño. Ese es el gran problema, que Cristo no está recibiendo la gloria y la honra que solo Él merece. Y ahora mira tu vida, y yo de mirar a mi vida, ¿le estoy dando yo a Cristo la gloria y la honra que solo Él merece? El problema es cuando no hay una consideración correcta de la dignidad de Cristo. Él ha sido considerado digno de más gloria. Aquel que es el único Salvador, porque fue enviado por Dios para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Aquel que es digno de gloria por ser el constructor de la casa, el redentor de los pecadores, y aquel que es Dios mismo. Como el autor vuelve a enfatizar en el versículo 4, dice: porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Y aquí no hay engaño, hermanos, y aquí no hay dificultad. Está claramente diciendo el autor otra vez, como ya lo dijo en el capítulo 1, cuando afirmó que Jesús es el resplandor de la gloria y la expresión exacta de la naturaleza de Dios, que Él es Dios. Aquí lo vuelvo a decir: Él es el constructor de la casa, Él en realidad es el que hace todas las cosas, Él es Dios. Así que considerar a Jesús correctamente no solo es tener una comprensión correcta de su obra y una comprensión correcta de su dignidad, también es tener una comprensión correcta de su persona. Aquel que es el Redentor es también el Creador. Juan capítulo 1 versículo 3: todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Colosenses capítulo 1 versículo 16: porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Cristo es digno de mayor gloria porque Él es Dios y por tanto digno de toda gloria. Además, solo aquellos que confiesan que Jesús es Dios son realmente salvos. La Biblia nos enseña esto, que no es posible afirmar que Jesús no es Dios y ser salvo. Dentro de nuestra confesión, nuestra fe, la salvación demanda que uno comprende quién es Cristo realmente, quién dice la Biblia que es Cristo. Por eso el apóstol Juan termina así su primera carta diciendo: sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero.
Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y fijaos lo que dice Juan ahora: este es el verdadero Dios y la vida eterna. Una consideración correcta de Cristo es la primera prueba de una confianza auténtica, de una fe sincera y genuina. Considera a Jesús. Pon toda tu atención en Él, en su obra perfecta, en su dignidad como el autor de nuestra salvación, en aquel que es Dios. Porque si tu consideración de Jesús no es la correcta, puede que te estés engañando a ti mismo. Hace muchos siglos, ya lo dijo Agustín de Hipona, Cristo no es apreciado del todo, a menos que sea apreciado sobre todo. No es apreciado del todo hasta que sea apreciado sobre todo. Él es el único Salvador y Señor. Él es el único digno de toda gloria. Él es el Dios eterno que descendió de los cielos con la misión de destruir el pecado por medio de su propia muerte. Creer en Él no es simplemente creer que existió. Si crees en Jesús, pero no le das gloria, la gloria que Él merece de acuerdo a su obra, de acuerdo a su persona, entonces tu confianza en Él es aparente. Parece que eres lo que en realidad no eres. Si crees en Jesús como Salvador, pero no le honras como el Señor, si dices, vale, creo en su obra de salvación, pero voy a vivir a mi manera, no te engañes. Es una fe falsa. Pero si crees que Jesús vino para morir por tus pecados, para darte vida eterna y para ser el Señor de tu vida, si crees eso y ves, compruebas que en tu vida tratas de honrar su obra y de honrar su persona y de obedecer su palabra, entonces, hermano, tu confianza es auténtica. Y puedes gozarte. Y puedes gozarte al considerar a Cristo. Esta es la primera prueba de una confianza auténtica, si consideras a Cristo correctamente. Hay una segunda prueba que quiero que veamos por un momento en los dos versículos que nos quedan, versículos 5 y 6. La segunda prueba de una confianza auténtica es si consideras a Cristo continuamente. No ya que le consideres, que le conozcas, que veas y le comprendas correctamente quién es Él y lo que Él hizo, sino también que esto lo haces continuamente. No solo una consideración correcta de Cristo, también una consideración continua de Cristo. Dice el versículo 5, y Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde, pero Cristo como hijo sobre la casa de Dios. El autor presenta ahora el argumento de una fe que persevera, una confianza continua y constante. En la comparación que el autor está haciendo del Mesías con Moisés, no solo está el hecho de que Moisés es parte de la casa, siendo el Mesías el constructor de la casa, también está el hecho de que Moisés es siervo en la casa de Dios. Pero Jesús es el Hijo sobre la casa de Dios. Una confianza auténtica en Cristo se demuestra por una consideración continua de su posición como autoridad. Otra vez vemos que el autor está tratando con respeto e integridad a Moisés. La palabra que utiliza aquí, siervo, para describir a Moisés, Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo,
no es la palabra que en el Nuevo Testamento suele referirse a los esclavos, sino más bien es la palabra que se refiere a un mayordomo de confianza. Es otra palabra que implica una posición de dignidad y libertad. Es aquel que dentro de la casa tiene una posición de dignidad, una relación especial con su Señor. Y ese era Moisés. Pero aún en esa posición que Moisés disfrutó al servicio de la casa de Dios, no se puede comparar a la posición del hijo, del heredero de la casa. Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Moisés sirvió como alguien que era parte de la casa, en cambio Cristo gobierna la casa, como el hijo a quien el Padre ha designado para gobernar la casa. Los dos, Moisés y el Mesías, fueron fieles, pero la posición y responsabilidad del Mesías fue sustancialmente superior. Y por lo tanto, Él es digno de mayor gloria. Hermanos, no debemos olvidar que Cristo está y estará en esta posición de gobierno para siempre. La Biblia afirma que su reino no tendrá fin. Y aquellos que confían en Cristo sinceramente, confían en Cristo continuamente. Se someten a la autoridad de Cristo. Él es el que gobierna sobre la casa. Y dice el autor, cuya casa somos nosotros. ¿Quiénes? ¿A quiénes se refiere con ese nosotros? Bueno, se refiere a los hermanos santos en el versículo 1, aquellos que son participantes del llamamiento celestial, aquellos que son de la descendencia de Abraham, como ya dijo el autor en el capítulo 2, refiriéndose a ¿qué? A los creyentes auténticos. Los que son de la casa son los que han creído en Cristo, los que han sido redimidos, aquellos que Dios le dio al Hijo para que el Hijo les dé vida eterna. Y el autor dice aquí, Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros. Por lo tanto, el Hijo tiene esa posición, Él está sobre nosotros. Y aquellos que tienen una confianza auténtica en Cristo son aquellos que se someten a Cristo continuamente, que reconocen su posición, que reconocen su autoridad, que son auténticos porque además perseveran en esta confianza hasta el fin. Dice al final del versículo 6, cuya casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Ese verbo ahí, si retenemos firme, habla de aquel que mantiene el rumbo. Uno que va navegando en un barco, que sabe bien a dónde va, que dirige él el barco. Esa es la idea aquí. Los que confían en Cristo continuamente. Los que confían porque consideran no solo su posición, sino su gloria. Él es el Señor. Él es el soberano. Él es el constructor de la casa. Él es el dueño de la casa. Él es el dueño de todo. Su gloria es su gracia. Su gloria es su verdad. Y el punto del autor en esta frase es que la confianza que persevera es el fruto de la confianza auténtica. Es la perseverancia de los santos. Así es como describimos esta doctrina fundamental. La doctrina bíblica que dice que aquellos que han sido salvos lo son para siempre. Este no es un pasaje que está diciendo que para ser salvos tenemos que tener fe hasta el final. No. Este es un pasaje que nos recuerda que aquellos que son salvos tendrán fe hasta el final. Y es así porque Dios es el que nos ha dado esa fe. Y Dios es el que obra en nosotros. Y Dios no abandona su obra. Y lo que Dios ha hecho nadie lo puede deshacer. Y aquellos que están en las manos de Dios, nadie les puede arrebatar de la mano de Dios. Notad que el versículo dice, somos casa. Nosotros somos su casa. No es que seremos su casa si confiamos. No es que, si eres fiel hasta el final, entonces serás parte de la casa de Dios. No, somos
parte de la casa de Dios, y la evidencia es que perseveraremos hasta el final, que no volveremos atrás de nuestra fe, una fe auténtica, una fe gloriosa y gozosa, nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Nuestra confianza no es cualquier cosa porque no está puesta en cualquiera. Es una fe que viene de conocer correctamente a Cristo y que viene de considerar continuamente a Cristo y que resulta en una confianza constante en Cristo. Cristo mismo lo explicó por medio de una parábola en Marcos capítulo 4. Allí encontramos esta parábola en la que Jesús describe la manera en que las personas recibían su mensaje de salvación por medio de la ilustración de 4 terrenos en los que caía la semilla que el sembrador había sembrado. No sé si recuerdas esta parábola, pero allí el primer terreno ilustra a los que rechazan la palabra de Cristo, los que no creen. Jesús dice, Marcos 4:15, estos que están junto al camino donde se siembra la palabra son aquellos que en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. No creen la palabra, rechazan la palabra. Después, el segundo y el tercer terreno que Jesús describe ilustran a los que aparentemente aceptan la palabra de Cristo. De igual manera, dice el versículo 16, estos en que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan y caen. Otros, dice Jesús, son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Jesús los describe como temporales. Aquellos que en el momento que viene la persecución y la dificultad por mantenerse fieles a Cristo, le abandonan. Estos demuestran que en realidad nunca aceptaron la palabra de Cristo. Estos son los que le preocupaban al autor de la carta a los Hebreos. Aquellos que al venir las presiones y persecuciones propias por causa de la palabra, de ser fieles a Dios, comenzaban a volverse atrás de aquello que habían confesado. Y Jesús describe en su parábola el último tipo de terreno, la tierra buena. Versículo 20, y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto. Unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Jesús habla aquí de la ilustración. Plantas una semilla y algunos dan 30, otros 60 y otros 100 por uno. El caso no es quién da más, el caso es que hay fruto. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Esto implica tiempo, esto implica perseverancia. Son aquellos que creen y se mantienen en el creer y dan fruto. Y se ve como son aquellos, como dice aquí el autor a los Hebreos, que están firmes en su confianza y en la gloria de su esperanza. Queridos hermanos y hermanas, qué importante es considerar a Cristo. Si haces eso en tu vida, serás uno de los extraños de este mundo, tristemente. Un mundo que desprecia a Cristo. Qué importante es que tengamos este propósito, esta humildad de reflexionar acerca de su obra, su dignidad, su persona, su posición y su gloria. Si no consideras a Cristo correctamente, puede
que te estés engañando a ti mismo. Y por mucha salud que le pidas al año nuevo, no podrás evitar el encuentro con el Creador. Nadie. Puede ser este 2019. Puede ser este año que te encuentres con tu Creador. Y si no te arrepientes de tus pecados hoy y confías en aquel que vino para destruir el pecado, entonces vas a ser condenado eternamente. Dios no es uno que trata como inocente al culpable, pero Dios es uno que mostró su gracia y su misericordia enviando al inocente a morir por el culpable. No importa lo religioso que hayas sido, no importa todo lo bueno que crees que has hecho, porque nada de lo bueno que has hecho te puede librar de tus pecados, pero Cristo sí. Cristo es el apóstol de Dios enviado con una misión, la misión de salvar a los pecadores. Tú eres un pecador y Él es el Salvador. Y Él vino para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y si has considerado a Cristo correctamente, si eres de los que tienen una confianza auténtica, no aparente, bueno, entonces debes recordar que necesitas considerarle a Cristo continuamente. Él es el Señor. Él es el que está sobre la casa de Dios. Si eres de la casa de Dios, gloria a Dios por eso. Dale gloria a Cristo por ser parte de su casa, pero en su casa manda Él. Debemos considerar a Cristo continuamente para que nuestra confianza siga firme en la gloria de nuestra esperanza. Es el mejor propósito que podemos hacer, hermanos y hermanas. Considerar a Cristo y no solo el domingo por la mañana. Piensa en cómo consideras a Cristo el lunes por la mañana. Y el martes, y el miércoles, y cada día. Piensa si en tu vida estás realmente dándole a Cristo la gloria que solo Él merece. Estas son las pruebas de una confianza auténtica. Y hermanos, no solo una confianza que es auténtica, sino que es gozosa, que nos llena de gozo. El pecado ha sido destruido. Cristo es el Señor, Cristo es el vencedor. Como ahora cantaremos en breves instantes. Y es una confianza gloriosa que tenemos, hermanos y hermanas, nuestra esperanza. ¿De qué? Porque consideramos a Cristo correctamente y continuamente. Cuando nos encontremos con Cristo, entraremos a estar para siempre con Él en su gloria. Vamos a terminar con una oración.